Vamos a dar inicio a nuestra nueva docencia, a nuestro nuevo encuentro en la semana 5 de Redacción 1. Sean todas ustedes bienvenidas a esta nueva clase virtual de Redacción 1. Espero que en todos estos días la hayan pasado excelente. Hoy vamos a trabajar con un tema nuevo, el cual recuerden que va a tener algunas asignaciones que vamos a explicar en breves minutos. Hoy vamos a trabajar con el tema de la titulación, donde vamos a conocer los tipos de títulos que hay, que son subjetivos y objetivos. También vamos a trabajar con las fuentes y citas bibliográficas, el cual me va a corresponder explicarle a ustedes cómo se crean esas citas y fuentes bibliográficas a través del procesador de texto de Microsoft Word. Recuerden también que hoy va a exponer el grupo número 3 este tema tan importante para cada uno de ustedes, y por favor prestarle atención a cada una de sus explicaciones que va a otorgar cada uno de sus compañeros. Entonces voy a dar paso a que el grupo 3 pueda exponer su tema. A todos, nosotros somos el grupo número 3. Mi nombre es Diana Batista y yo soy la representante del grupo. Esta noche nosotros les estaremos hablando acerca de diversos temas relacionados con lo que es la redacción. Y específicamente yo les estaré hablando acerca de lo que es la titulación. Bien, ¿qué es titular? Titular un texto consiste en representar de manera breve y en pocas palabras lo central acerca de lo que trata un texto. En este sentido, los títulos deben de ser sugerentes sin ser sensacionales y deben de cautivar al lector sin llegar a ser engañosos. No existe una regla única para titular un escrito o algún tipo de texto. Esto va a depender del tipo de titulación que estemos utilizando. Y además de esto, no se titulan con el mismo énfasis los textos que son literarios o los textos que son informativos o expositivos. Estos últimos requieren de un tipo de titulación mucho más objetivo. También cabe destacar que muchas veces a la hora en que nosotros vamos a redactar algún escrito, podemos caer en el error de que comencemos a redactar el título del mismo, cuando lo ideal sería que empecemos a redactar lo que es el cuerpo de nuestro texto, para que de esa manera, y al final que hayamos redactado nuestro texto en cuestión, a partir de ahí es que vamos a redactar lo que es el título, para que éste guarde relación con el contenido tratado que está en el texto. Como ya les he dicho, un título debe de condensar la información en pocas palabras y este no debe de pasar de 10, porque si llega a pasar de ese límite de palabras, llegaría a convertirse en otro tipo de texto. Y es por esto que los mejores tipos de títulos serían aquellos que son claros y precisos y que no son demasiado extensos. Un ejemplo, tenemos dos ejemplos aquí. Por ejemplo, el primer ejemplo dice: un catedrático español dice que los medios deben de cuidar el lenguaje. En este caso sería mejor ponerlo de la siguiente manera: catedrático español dice, medios deben cuidar el lenguaje. Aquí se ve que el título respeta la norma de que debe de tener un límite de no más de 10 palabras. Además de que realmente se ve mucho más legible y se entiende bien el mensaje de lo que se quiere transmitir en este tipo de escrito. En el segundo, que dice presencia dos coroneles, impulso a los maltratos, aquí podemos ver que realmente al leerlo no guarda mucho sentido y no se entiende bien lo que se quiere exponer en este texto. Por ello, es mejor ponerlo de la siguiente manera, que dice la presencia de dos coroneles impulsa a los maltratos. Aquí ya se entiende mejor de lo que va a tratar el texto. Estas son algunas recomendaciones que debemos de tomar en cuenta para colocar los títulos. La primera es que debemos de redactar todas las ideas que se tengan sobre el tema o referente. Debemos de leerlo redactado tantas veces como sea necesario para que de esa manera, ver si tenemos un error, poder corregirlo.
Debemos también de redactar varios borradores acerca de títulos hasta llegar al ideal y de esa manera poder escogerlo. No debemos utilizar adjetivos y siempre colocar el título en base a lo que trate la idea central sobre nuestro texto en cuestión. Los tipos de títulos. Los tipos de títulos van a depender del tipo de texto que se redacte. Los textos literarios, publicitarios o artículos de opinión requieren de títulos que sean subjetivos, mientras que los textos discursivos o los informativos requieren de un tipo de titulación que sea objetiva. Por ejemplo, tenemos dos tipos de titulación, que son la titulación subjetiva y la titulación objetiva. En la titulación subjetiva se trata de cautivar al lector, de manera que éste se vea obligado a adentrarse en la lectura del texto en cuestión. Además de esto, este tipo de titulación se caracteriza por estar dotada de gran creatividad, porque pretende llamar la atención del lector. Entre algunos ejemplos que podemos presentar están los siguientes: siempre lo mejor a tu alcance, el porqué de lo que somos y ahorrar para invertir. Se ve que este tipo de titulares, al ser cortos y ser claros y precisos, llama como la atención al lector a lo que se quiere exponer. Por otro lado, también está lo que es la titulación objetiva, que esta refleja parte de la realidad de lo que encierra el texto. Tal y como su título lo dice, que es una titulación objetiva, esto quiere decir que no puede presentar como temas que sean sentimentales, sino más bien como que datos o hechos que sean verídicos. O tiene que ser centrada acerca de lo que realmente se va a tratar en un texto. Estos son algunos ejemplos: viaje al centro de la Tierra, la obesidad genera mayores riesgos que fumar, y una onda tropical se acerca al país y generará lluvias. En estos tres ejemplos que yo les presenté a ustedes aquí, se ve claramente de lo que se va a hablar o se va a tratar en los textos en cuestión. Este ya es el final de mi exposición. Espero que hayan entendido bien todo acerca de la titulación y que se me haya entendido bien. Les dejo con mi compañera, que ahora les va a hablar sobre otro tema. Hablando sobre las fuentes bibliográficas. Para redactar un trabajo de investigación, por necesidad, deben consultar y tomar notas de esa. Entre ellos están lo que son libros, periódicos, revistas, tesis, documentos oficiales y actuales, entre otros. Sin embargo, en ocasiones, al momento de presentar un condicional, no aparecen los datos de los textos que han servido o sirvieron como fuentes de información. Es una obligación presentar el origen de las fuentes. Por esta razón, este tratado orienta al redactor que es una bibliografía, también que es una cita bibliográfica y cómo se realiza. También estaré hablando sobre la bibliografía. Bibliografía es el listado del conjunto de libros y cualquier otra fuente que haya servido de para una determinada investigación. Según Bartolomé Molina, la investigación es un instituto de grado de información que tiene el autor. La colocación de los puntos al final del texto, pero siempre estaba al final, incluso cuando el trabajo incluye anexo, que se suele colocar antes de esta. De lo contrario, siempre va al final. Muchas gracias. Esta es mi posición por ahora. Mi nombre es Warlis Michel Meses y estaré continuando con el tema de la organización. ¿Cómo se organiza una bibliografía? La toma y organización de los datos de las referencias bibliográficas dependerán del tipo de fuente que sea. Lo obligatorio es presentarlo por orden alfabético en el listado final, sin importar el tipo de fuente que ésta tenga, si es libre.
Se deben tomar en cuenta seis elementos básicos en el orden indicado al momento de organizar los libros. Número 1, autor. Número 2, año. Número 3, título del libro. Número 4, casa editorial. Número 5, lugar de la procedencia de la casa editorial. Número 6, número de la edición. En el momento de organizarlo, si el libro solo tiene uno o dos autores, la organización será igual. Solo varía cuando el libro es anónimo o cuando es una traducción. En el momento de cuando es anónimo, la organización es la siguiente. Primero se escribe el número del libro, después el año, después se especifica, número 3 se especifica que es anónimo y sigue la secuencia, casa editorial, procedencia de la casa editorial y así sucesivamente. En el caso de cuando es una traducción, se pone los nombres de los autores, año del libro, casa editorial, nombre del libro, se especifica que es una traducción y quién la traduce, casa editorial y así sucesivamente. Si es periódico o revista. Las organizaciones en estos casos es diferente que un libro y son las siguientes. Número 1, el autor. Número 2, título del artículo, este debe ir entre comillas para resaltarlo. Perdón. Número 3, nombre de la revista o periódico que publica. Número 4, lugar donde se publica, este debe ir entre paréntesis. Número 5, número de correspondencia de la publicación. Número 6, fecha de la publicación, esto también debe ir entre paréntesis. Y número 7, y por último, número de la página correspondiente a la publicación. Muchas gracias y pasen buenas. Mi parte voy a corroborar con lo que ya dijo mi compañera Wallis. Lo mío es, si es una tesis o monografía, esta se organiza igual que la de un libro, con la diferencia de que al final se le agrega la palabra tesis o monografía. Ejemplo, Albino, Rosana, Benítez, Tibisay, Polanco, Sara. Las 10 causas más relevantes del divorcio en República Dominicana, Santo Domingo, Distrito Nacional, 2001, monografía. Si son diccionarios o enciclopedias, los datos de esta fuente se organizan de manera diferente. Diccionarios, si tienen autor, se registran por el apellido del mismo y demás datos de cualquier libro. Si no tienen autor, se registran por el nombre de la casa de origen. Enciclopedia, se registran por el título de origen. Ejemplo, enciclopedia temática, Algos, La vida de las plantas, editorial Algos, Barcelona, 1970, volumen 10. Continúo con lo que son las publicaciones oficiales. Las publicaciones oficiales se registran por el nombre del país de origen, seguido del nombre de la institución que emite. Ejemplo, República Dominicana, Ministerio de Educación y Cultura, Ley de Educación número 6697, Santo Domingo, Distrito Nacional, 2000. Hasta aquí llego mi parte. Mi nombre es Darlenis Lachapelle y les voy a estar hablando sobre las conferencias, seminarios y otros. Este tipo de fuente se organiza, se registra como autor al congreso, conferencia o seminario, seguido del número que le corresponde. La fecha y el lugar van entre paréntesis y luego el título. Ejemplo, Congreso de Sociología, entre paréntesis, 3,1982, octubre, 18-21, punto, Santo Domingo, cerramos paréntesis, ponemos el título que es Problemática Rural de la República Dominicana, punto, Asociación Dominicana de Sociólogos,
punto y la fecha, que es 1983. Las publicaciones del Internet. Estos elementos se organizan de la siguiente forma. Ejemplo. Silva, coma, Rosana, 2 puntos, citas bibliográficas, punto, julio 2006, punto, http www.monografías.com/trabajo 38 citas bibliográficas bibliografías punto SHTML punto recuperado y entre paréntesis la fecha 18/06/2013. Artículo de un periódico en formato electrónico. Un ejemplo de este es Melvin, N.A, entre paréntesis la fecha 2002, 6 de junio. Descubre los poderes del ácido fólico. El nuevo día interactivo, punto, recuperado el 15 de junio del 2013, de http endy.com/salud. Al momento de confeccionar una bibliografía debemos de tomar en cuenta los siguientes elementos. Separar con una coma los apellidos de los nombres de los autores. Cuando sean 2, enlazar el primer autor con el apellido del segundo. Con la conjunción y. Si son tres o más, debemos de usar una abreviatura, la cual es ET-AL. Un ejemplo es Alba, Orlando, Pedro, ET-AL, punto. Cuando el nombre del autor aparece en abreviatura, este debe ocupar el mismo lugar que le corresponde como si estuviera completo. Para la bibliografía, los títulos de los autores no son de mucha importancia. Colocar en mayúscula, negrita o subrayar los títulos de las revistas, los libros y los periódicos y separar con dos puntos los nombres de los autores. Cuando sea información periódica, se debe destacar entre comillas el título del artículo y el nombre de la ciudad entre paréntesis. Cuando no aparezca el número de edición en el texto, se considera que es la primera o se puede colocar la abreviatura S/N, quiere decir sin nota, o sea que aún es el primer libro que se está publicando. Hasta aquí mi exposición, muchas gracias. Profesor, explico desde esta cámara porque tenemos un poco de problemas con el celular. Yo les voy a hablar sobre lo que son las citas. Disculpe. Una cita textual es como la forma para darle el crédito, claro, que es para darle a entender al lector que lo que está leyendo no es como una obra propia, sino de otra persona. Cuando se redacta un trabajo de investigación, existe la necesidad de reforzar como nuestro pensamiento con el de otro autor que sea como la autoridad en ese tema. Lo que son las citas textuales son las que se refieren a un comentario de otro autor, las cuales se deben escribir tal cual como es la original. Las citas textuales son las que se refieren a un comentario de otro autor. Ejemplos de dos modelos para representar citas cortas: énfasis en el autor y énfasis en el contenido. Una cita textual es una forma como préstamo de contenido que sirve para aclarar al lector que lo que está leyendo
es obra de otro autor. Y hay dos formas o tipos de... Coño, espérate. De citas cortas, profesor, que son las énfasis del autor. Ya me paso de eso. Profesor, espérate, tengo un problema. Bien, jóvenes, hasta aquí la exposición del grupo 3. Hemos concluido con esta maravillosa exposición. Fíjense que ellos lo hicieron de maravilla, lo hicieron excelente, los felicito a todos. Más que algunas malas palabras se le fueron a algunos compañeros, pero eso no es problema. Si cancelan el video de YouTube, ya ustedes saben. Bien, realmente, como les dije, los felicito a todos. Sigan así, esforzándose. El próximo martes van a continuar con la siguiente exposición, que es el tema que continúa, que ya ustedes saben cuál es.